Pedro Castillo y a su entorno. Hay una ola de especulaciones sobre lo que sabe el español Sergio Hernández Fernández. Este personaje que presuntamente era parte de esta organización criminal que lideraría Pedro Castillo y a quien se le habría encomendado no solamente organizar un grupo de contraespionaje para poder obtener información y amedrentar a los enemigos políticos de Pedro Castillo, sino incluso a las fiscales que le investigaban, sino, y lo hemos dicho aquí en Día de lo más afiebrado, reclutar sicarios para atentar contra la vida de las fiscales e incluso del coronel Harvey Colchado. A ver, pongámonos a pensar, si un chofer tenía para Pedro Castillo experiencia suficiente para convertirse en ministro de Transportes, que es el caso del prófugo exministro Juan Silva, ¿por qué un hacker de 32 años con pinta de reggaetonero, no lo decimos nosotros, lo dice alguien que está colaborando con la Fiscalía y que se dedicaba a la extorsión por sus habilidades para interceptar teléfonos celulares, computadoras, en fin, e incluso también al rubro de los desalojos, y parece que ahí fue donde empezó a tomar contacto con los altos mandos de la policía, no podría llegar a convertirse, y esto en palabras del excomandante general de la policía, Luis Alberto Vera Llerena, en el asesor en temas de seguridad de materia del interior y de la policía por encargo del presidente Pedro Castillo, que así se presentó el español ante el comandante general de la policía. A ver, de jugar pichanguitas con los sobrinos del expresidente, con Fray y Gianmarco Vázquez Castillo, el español pasó a ser el gran asesor, el hombre con el que el ex ministro del Interior, y esto lo ha declarado Dimitris Enmanche, consultaba la lista de cambios, ascensos y de pases al retiro de la Policía Nacional. Y por lo menos 20 de estos cambios obedecieron a las disposiciones del español. Increíble, pero así lo ha declarado un exministro del Interior, para asegurarse, por supuesto, el blindaje necesario para Pedro Castillo, que ya empezaba a verse acorralado por las pruebas y los indicios de corrupción en su contra. ¿Qué es lo que ha entregado Sergio Fernández Hernández? Chats, fotografías, pruebas que le han valido, por supuesto, recuperar su libertad e iniciar el proceso para convertirse en colaborador eficaz. Pruebas como, por ejemplo, pruebas que habrían perforado con sobornos, como por ejemplo, esto es, ¿qué puedo decir? Es patético. El uniforme y las botas con las que el nuevo comandante general de la policía, el general Alfaro, asumió el cargo. Es patético, pero es parte de las cosas que el español ha entregado como pruebas ante el Ministerio Público. Y como les dije, pues, perforando la integridad de una institución que esta semana vimos como a combazos hubo que entrar para allanar la oficina del comandante general de la policía. Hay que tomar nota que esto es herencia, una más. Esta afrenta es una herencia del paso de Pedro Castillo por Palacio de Gobierno. Lorena Ormeño. ¡Fuego en el hoyo! En junio pasado, agentes de la SWAT realizaban un ejercicio de rescate para el entonces ministro del Interior, Dimitris Enmanche, y altos mandos de la policía, que saludaban con sonrisa cómplice a quien grababa este video. Pero ¿quién era ese espectador privilegiado ubicado en la zona reservada para invitados de honor? Cuando desconecta el juego. En TikTok se hacía pasar como Big Jorge, un sujeto con pinta de reggaetonero que pasaba de arrastrar a su novia a jugar en su mansión de La Molina con sus gatos esfinge de $3.000 cada uno, pero que en realidad habría fungido de ministro del Interior en las sombras de Pedro Castillo. Un fantasma bajo el alias de El Español, el Mossad o el Gringo Javier, que cambiaba a su antojo a policías y cuya identidad, Jorge Hernández Fernández, español de Alicante de 32 años, fue descubierta cuando fue grabado con su novia y un frappuccino al supuestamente pretender organizar una red de espionaje a favor del expresidente golpista, y cuya detención tuvo el efecto de un tsunami en la policía. Por primera vez en la historia, agentes de la policía ingresaban a combazos a la oficina del comandante general Raúl Alfaro Alvarado, entonces jefe máximo de su institución. La razón, esta fotografía que desnudó sus vínculos con El Español y que Alfaro negó. Esa fotografía corresponde al año 2021,
en el mes de agosto en una ceremonia protocolar. Allí lo conocí a esta persona y no hay ninguna otra cosa adicional ni rara. Siempre hemos estado del lado de lo que es justo y de lo que corresponde hacerse. Pero la mentira tiene patas cortas, pues como aspirante a colaborador eficaz, el español entregó más pruebas de su amistad. Una foto del general en su cumpleaños y de su madre recibiendo un regalo de Alfaro en su oficina del Ministerio del Interior. Pero hay más. Además de los chats donde ambos se tratan de hermano y la lista de propuestas de colocación que le envía el general al español, este sujeto tenía en su celular las imágenes de las botas que por más de 3.000 soles le compró al general Alfaro para que luzca el día en que asumió como jefe máximo de la Policía Nacional. Según él, a pedido suyo. Y no solo le habría comprado las botas, sino hasta el uniforme, con el que juramentó en reemplazo del general Luis Alberto Vera Llerena, cuya casa también fue allanada esta semana, pues según el Ministerio Público, junto al ministro Dimitris Enmache y el español, habría ejecutado el cambio de 20 generales de la Policía Nacional para blindar al exmandatario con oficiales afines y beneficios económicos. Según el colaborador eficaz 07-2023, el general Vera Llerena le indicó a Jorge Hernández, el español, que iba a sacar al general Ortiz García de la Dirección de Aviación Policial y poner a uno de su confianza, al general Río Zavala, puesto que se estaban realizando unas licitaciones en dicha dirección policial, en la cual Vera Llerena sería beneficiado económicamente y le ofreció a Jorge Hernández que podía apoyarlo para que del mismo modo pueda beneficiarse con dichas licitaciones. Él ha sido detenido y como detenido, ¿qué le queda? No le queda otra que ser primero aspirante a acogerse y decir lo que sea, con el fin de que le rebajen la pena, poder lograr mejoras en el proceso penal. Pero eso es una versión que el señor va a tener que probar. A diferencia del general Alfaro, al que parece habérselo tragado en la tierra, Vera Llerena salió a defenderse. Reconoce haberse reunido con quien, según le dijo el expresidente, era el gringo Javier, y siempre con el ministro Enmache como intermediario. Fuimos a hablar, nos convoca el presidente, saludo, política de comando a nivel nacional, qué gestión voy a hacer, igual que el ministro, y en un momento me dice, usted va a coordinar con esta persona. No sabía nada de quién era esta persona, ni siquiera su nombre completo. Le pregunté al ministro Dimitris Enmache, ¿quién es esta persona? Bueno, el señor es Javier, y es el asesor del presidente. Javier, no Jorge. No, Javier, el gringo. Ni el propio ministro cuestionaba el poder tan grande que tenía este sujeto que ni siquiera se sabía si era peruano o de dónde. Eso era mi duda, porque yo le preguntaba, ¿y quién es esta? Salíamos de la reunión, ¿y quién es esta persona? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Sí, yo lo voy a averiguar. Yo lo voy a averiguar, me decía. Entonces, hasta la segunda reunión el ministro no sabía ni la nacionalidad, ni el nombre real, ni nada de este sujeto. Tampoco lo conocía. ¿Y hablaban de cambios de generales? Ya. Cuando usted se le pregunta si conocía a este sujeto, usted dice que no lo conoce. Pero sí lo conocía, tenía 3 reuniones con él. No, efectivamente. Yo conocía a un tal gringo Javier y él estaba cubierto siempre que nos reuníamos. O sea, así como usted no lo podía ver porque éramos en época de pandemia y todos estábamos cubiertos. Ahora, que ya salen todas las investigaciones, ya puedo decir que es la misma persona, pero antes no. El entonces jefe máximo de la policía dice que no tuvo tiempo de verificar la identidad del misterioso sujeto, ni la capacidad para reconocerlo tras la mascarilla. Aún así, sostuvo 3 reuniones con él para discutir los cambios en la policía. Siempre yo me reunía con el ministro en su despacho o en la sala de trabajo y veíamos los cambios. Pero este señor en todo momento quería presionar para que entre tal general, tal coronel. Y nosotros, en mi caso, me puse fuerte en este caso y no accedí a su pedido. O sea, no se ha hecho los cambios como él quería. En esa reunión ya me amenazaba ya. Le voy a decir al alto que... Al alto le decía, sí, le voy a decir al alto, la otra semana va a salir usted porque no está cumpliendo las órdenes. Y así dice, la amenaza se ejecutó poco después, aunque en la práctica sí se realizaron 20 cambios de colocación, 3 de ellos a generales involucrados en presuntos pagos por sus ascensos.
Según El Español, para mostrar su lealtad al gobierno, Vera le envió una radio de la policía y fotografías aéreas de la marcha contra Castillo del 4 de junio de 2022. Que yo he ordenado sacar esa radio es una fotografía. Una fotografía de una radio lo puede sacar del interior, de cualquiera le puede dar una fotografía, toman una fotografía y le pasan. ¿Eso significa que yo he ordenado una fotografía? Pero esas fotografías aéreas... Efectivamente, fuimos en el helicóptero a hacer esta supervisión. Pero que diga que yo le mandé ese WhatsApp, bueno, yo he puesto a disposición mi teléfono. ¿Usted tenía contacto directo con el teléfono de este sujeto? No. ¿Nunca? No. ¿No van a aparecer llamadas ni mensajes de WhatsApp de ustedes? No. Porque el general Alfaro dijo, yo solamente lo he visto en esa inauguración, no lo he visto nunca más. Y ahora se sabe que hasta botas y el uniforme le regaló. Entonces, usted sabe que las mentiras tienen patas cortas. Me pregunto directamente. En mi caso no van a encontrar algún chat. No hay ni un teléfono, no hay ni un video, porque no estuve vinculado con esa persona. Lo cierto es que entonces Fray Vázquez, sobrino del primer mandatario, y su ministro Juan Silva permanecían prófugos mientras Big Jorge, el protector de Castillo, practicaba su puntería en el área de tiro de la policía, invitado por el mismísimo ministro del Interior. Justo en esos días hacen una intervención en una casa en Puente Piedra y él estaba en la casa del costado. Entonces uno dice, o fue un error o fue a propósito. Y en ese momento usted estaba a la cabeza. Tengo hipótesis que le han pasado la voz porque salió y encontramos sus pasaportes, encontramos sus prendas. O sea, ahí ha habido información para proteger a esta persona. Se nos escapó. ¿Y no fue usted quien protegió al presidente con esto? Por supuesto que no. Yo estaba muy interesado en la captura. Es mi verdad. No puedo estar mintiendo y protegiendo. Si estaría protegiéndolos, ¿por qué entonces participé en la creación del equipo especial? La fuga de Silva terminó con la censura y salida de Senmache, y Vera fue reemplazado por Alfaro, que tras conocerse sus vínculos con El Español, esta semana fue destituido y enviado al retiro. Hoy ambos generales son investigados como parte de una presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo. Y la mecánica, digamos, de designación está en la normativa. O sea, si se han seguido los procedimientos de la normativa, bienvenido sea. Pero donde estos hayan faltado y entre en marco una supuesta tercera persona que indica el haber obtenido de alguna u otra manera alguna ventaja respecto a su designación, definitivamente eso es parte de la investigación que seguramente está siguiendo la Fiscalía. Si un presidente o un superior te dice que cometas un delito, tú tienes el derecho de decir esto no lo voy a hacer. Es tu obligación. No, y más aún no solamente no hacerlo, sino informar a las autoridades. El Código Procesal Penal claramente dice que todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un ilícito o indicio de la comisión de un ilícito. Pero son solo dos de una lista de oficiales que dicen El Español habría sindicado como aspirante a colaborador eficaz. La debacle del fantasma que organizaba reuniones secretas con el exmandatario y que, según el Ministerio Público, armaba una red de chuponeo y que cayó por un agente especial infiltrado por la Fiscalía. ¿Hasta dónde alcanzó realmente su poder? Pero el tío no me contesta 2 días ya. Al final te saco yo, le he dicho, mira. ¿A quién le dice así? Al final te saco yo del palacio, le he dicho. Y las preguntas sobre Jorge Hernández Fernández empiezan a caer una tras otra. ¿Realmente conferenciaba con Pedro Castillo? ¿Hasta dónde llegó su